Geomáfica es lo fácil. Amigos de YouTube, estamos aquí desde Geomáfica y en nuestro primer video les presentamos el seno de la suma de dos ángulos. Para ello necesitamos algunas definiciones iniciales que las escribiremos en la esquina superior derecha de la pizarra. Necesitamos un triángulo rectángulo al cual a la hipotenusa le denominaremos como a un cateto B y el siguiente C. Luego determinamos nuestro ángulo como alfa. Y a partir de ellos podemos ver que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que sería B, dividido la hipotenusa, que sería A. De igual manera, tenemos el coseno del ángulo alfa, el cual es el cateto adyacente, que sería C, dividida la hipotenusa, que es A. Bien, esto es todo lo que necesitamos para la demostración. Ahora empezamos dibujando nuestros ejes cartesianos y al eje de abscisa le denominaremos X y al eje de ordenada como Y. Continuemos. Necesitamos una recta con cierto ángulo respecto a X y otra recta más con un ángulo mayor respecto al eje X. En el punto donde termina la primera recta la denominaremos como C. A partir de C trazaremos una recta perpendicular a la primera recta que intersecta a la segunda. A la intersección entre la recta perpendicular y la segunda la denominamos como B. Luego podemos observar que es perpendicular la recta BC con la primera recta. Y tenemos nuestro origen de coordenadas, la intersección de los ejes cartesianos. Continuamos. A partir del punto B trazamos una recta vertical que sería perpendicular al eje de abscisa. Y en el punto de intersección de la recta vertical y el eje de abscisa lo denominamos como N. De la misma manera, dibujamos una recta vertical por el punto C, por tanto es perpendicular al eje de abscisa X y en su intersección la denominamos como punto M. Para continuar con la demostración, necesitamos una recta que sea paralela al eje X por el punto C, que consecuentemente es perpendicular al eje Y. Ahora, pasamos a determinar nuestros ángulos. Al primer ángulo entre la primera recta y el eje X lo denominamos alfa. Y el ángulo comprendido entre la primera recta y la segunda recta lo determinamos como beta. Además de eso, denominamos al punto de intersección entre la recta paralela al eje X y la recta BN como H. Ahora podemos sacar conclusiones del gráfico. Por ejemplo, tenemos que BN es perpendicular al eje X. Podemos ver que CM es perpendicular al eje X. Además tenemos que OC es perpendicular a BC y que HC es paralelo al eje X. Ahora, a partir de la definición de seno de la suma de esos dos ángulos, podemos tener que BN es un cateto opuesto, ON es el cateto adyacente y OB sería la hipotenusa. Entonces podemos aplicar y decir que el seno de alfa más beta está definido como Vn dividido OB, el cual Vn es el cateto opuesto y OB es la hipotenusa.
Además tenemos que Bn puede darse como la suma de dos segmentos. Entonces Bn es igual a Bh más Hn. Pues realizada la sustitución, nos queda que Bh sobre OB más Hn sobre OB es igual al seno de alfa más beta. Bien, ahora realizaremos un artificio en el cual multiplicaremos y dividiremos por cierto valor para que no varíe la expresión. Y así podamos relacionar el numerador y el denominador entre triángulos. Al principio tenemos que el seno de alfa más beta es igual a BH sobre OB. Pues bien, ¿por qué multiplicamos? Multiplicamos por BC y dividimos por BC. ¿Por qué realizamos por BC? Bien, en el triángulo OBC se relaciona con el triángulo BCH. Bien, como tenemos esas relaciones, es conveniente multiplicar y dividir por eso. Además tenemos que Hn sobre OB. Bien, podemos observar que Hn es igual a Cm por ser segmento en tres paralelas. Entonces al aplicar esto nos queda ese resultado. Ahora debemos relacionar OBC con OCM, porque son los triángulos en los cuales un lado comprende la fracción que nos queda. Ahora aplicaremos el mismo artificio anterior. Entonces vemos por qué multiplicar. OC tiene en común con el triángulo OBC y de la misma manera es común a el lado CM. Entonces nuestro valor será OC. Entonces multiplicamos por OC y dividimos por OC. Ahora, como resultado, la ecuación nos queda de esa manera y ahora nos queda relacionar con los distintos triángulos rectángulos del gráfico. Pero primero, antes que nada, podemos observar que el ángulo entre BC y HB es igual a alfa por ser ángulo entre perpendiculares. Ahora, en el triángulo BCH, el cual relacionamos primero, tenemos que BH es cateto adyacente y BC que es la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cuál es la primera expresión que tenemos? BH sobre BC. En ese triángulo nos queda que BH sobre BC, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa, es igual a el coseno del ángulo alfa. Entonces BH sobre BC es coseno de alfa. Multiplicado por, de la misma manera, relacionamos en este caso el triángulo OBC, donde BC, ¿qué sería? Sería cateto opuesto al ángulo beta y OB sería hipotenusa. En este caso, BC, cateto opuesto sobre OB, que sería hipotenusa, ¿qué nos estaría dando? Pues nos está dando el seno del ángulo beta. Por lo tanto, BC dividido OB es igual al seno de beta. Más. De la misma forma, continuamos analizando el triángulo OCM que tenemos en OCM, que CM es cateto opuesto al ángulo alfa y OC es la hipotenusa. Entonces, CM, cateto opuesto sobre OC, hipotenusa, que esa expresión, esa fracción, nos está dando cateto opuesto sobre hipotenusa igual a seno del ángulo alfa. Bien, ahora analizaremos la última fracción, que sería OC sobre OB. Miramos el triángulo OBC
o OCB, en el cual OC sería cateto adyacente del ángulo beta y OB sería la hipotenusa. Por lo tanto, la fracción OC sobre OB nos estaría dando el coseno del ángulo beta. Llegamos de esta manera al resultado y a la conclusión de que el seno de alfa más beta, el seno de la suma de dos ángulos, es igual al coseno del primer ángulo por el seno del segundo, más el seno del primero por el coseno del segundo. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por todo. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a la página. Estaremos levantando más videos próximamente. Hasta luego.